Bueno, continuamos en la Cumbre de la Industria 2023 y continuamos después de este break con la Mesa de Economía y Tributos. Muchas gracias por estar. Glisbeth Castillo, de Gerencia y Cobranzas, y Ricardo Paolina, de Lisicki, Litvit y Asociados. Muchas gracias. No es fácil, pero yo confío en ustedes que lo vamos a hacer de la mejor manera y con un sentido práctico, ¿no? Así que, bienvenida, Glisbeth. Contame, Gerencia y Cobranzas, tu empresa. Contame qué es, sobre qué ejes trabajan. Nace justamente después de entender la gran necesidad que existe en la rentabilidad de las empresas. No siempre cuando vendes tienes rentabilidad. Entonces hay que tratar de concientizar esta parte, y el servicio que prestamos es justamente ser un vehículo para las empresas de cualquier tamaño. No tiene que ser simplemente una empresa grande o un banco o una financiera. Cualquier empresa está en la posibilidad de poder adquirir herramientas y estrategias que puedan maximizar su rentabilidad, y más en el contexto económico actual, en el cual no siempre estamos vendiendo con rentabilidad. Muchas veces vendemos, tenemos una fuerza de facturación importante, pero cuando nos medimos con una moneda dura, como el dólar, sucede que la rentabilidad es distinta y obviamente en muchos casos puede ser inferior. Claro. Y el tema me parece que de cómo instrumentar ese que es importante. Le vamos a pedir a Ricardo también que presente su empresa, porque también el expertise es muy interesante. Bueno, primero, muchísimas gracias, Martín, por invitarme, por permitirme participar y comentar un poco la experiencia que nosotros desde el estudio estamos teniendo con todas las empresas. Ricardo Paolina es mi nombre, yo soy socio de Lisicki, Litvit y Asociados. Somos una consultora en temas tributarios, somos auditores. El estudio se fundó en el año 87. Una pyme, nunca vamos a perder el alma de prestar ese servicio. Hoy tenemos 450 profesionales en el estudio y tenemos oficinas en Mendoza, en Corrientes, en Rosario, acá en Tigre también, y en Córdoba, reciente, inaugurada el año pasado las oficinas. Bien. Y con una fuerte, digamos, participación nuestra de los socios en todo lo que sea asesoramiento tributario y defensas en temas contencioso tributario hoy, que es una pelea, digamos, de todos los fiscos a nivel nacional, provincial y municipal, de quedarse con los recursos que no le pertenecen, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Bueno, ustedes pensamos esta mesa de economía y tributos porque me parece que las empresas, vos contabas un poco, Ricardo, ahí de los desafíos que tiene la empresa con respecto a los tributos. ¿Qué hay que pensar? ¿Cómo hay que pensarlo? ¿Cómo hay que plantearlo? ¿Qué diagnóstico ustedes tienen? Y también, ¿qué mirada hacia el futuro hay que tener con respecto a estos dos temas que uno está enlazado con el otro? La buena economía de las empresas y el tema de los tributos, que nadie dice no pagar impuestos. Creo que el objetivo es pagar lo justo. Si te parece, comienzo. ¿Sí? Sí. El tema de los tributos, el problema más grande que nosotros tenemos en la Argentina es que hay un desborde del gasto por parte del Estado desproporcionado. Cuando hablamos de tributos estamos hablando de cuánto es la presión fiscal. Y la verdad es que Argentina tiene una presión fiscal de las más altas del mundo al nivel de los países desarrollados. Y esto tiene que ver justamente con el nivel de gasto. Cuando vos tenés un Estado que tiene que prestar servicios, vos tenés que ver cuáles son esos servicios que va a prestar para saber cómo lo vas a solventar. Y lo solventás con los tributos. El problema que tiene la Argentina es que hoy tiene un gasto equivalente al 45-47% del PBI. Cuenta que la magnitud de gastos que tiene la Argentina es desproporcionada y necesita el Estado recursos para poder solventar esta superestructura. Es que Argentina tiene un nivel de presión fiscal muy alto a nivel de los países europeos, que está en el 35%, y son países, y estamos hablando de países desarrollados.
Y la problemática que tiene Argentina es que necesita dar empleo. Entonces, si necesitas dar empleo, tenés que dar seguridad jurídica y condiciones para el desarrollo, tenés que darle una garantía a las empresas, tenés que alentar el desarrollo de las empresas pymes, que son las que más empleo dan en el país, para que haya condiciones para que se puedan desarrollar. Y lejos está la Argentina de hacer eso, porque lo que está es con un nivel de presión muy alto y obviamente sin distinción de empresas grandes o empresas pymes, con lo cual se produce una distorsión gigantesca. Te puedo decir, en la Argentina es el país que tiene más impuestos en el mundo. Nosotros tenemos alrededor de 165 tributos, de los cuales el 91% de la recaudación vienen de 10 de ellos. Quiere decir que nosotros tenemos, de 165, tenemos 155 impuestos, nada. Y que lo único que hacen es dañar la actividad económica y encontrarnos muchas veces en las empresas con sorpresa, que debo una tasa de no sé dónde, que tampoco hay publicado cuáles son las normas para después defenderme. Así que estamos en un contexto complejo donde además, digamos, la Argentina tiene que plantear un nuevo horizonte, tiene que plantear una estructura jurídica confiable para desarrollarse y en este contexto, que hoy lo está supliendo este déficit tan grande que tenemos con emisión monetaria, y esto sabemos que es otro impuesto que no está escrito normativamente, pero que es el impuesto inflacionario y que obviamente lo están pagando los que menos recursos tienen, ¿no? Y Gliebet, en ese sentido, la mirada que hay que tener para el ordenamiento de la empresa a la hora de ser sustentable, cumplir con todas las obligaciones, realmente es una tarea titánica, ¿o no? Sí, tal cual. Las empresas, dentro del contexto que tenemos actualmente, deben de cuidar mucho el enfoque, porque existe una incertidumbre, existen muchas tinieblas, y las empresas deben mantener el enfoque en lo que es su modelo de negocio y hacia dónde quieren ir. El cuidado de sus activos. El cuidado de los activos es súper importante porque significa utilizar los recursos que realmente son necesarios y tratar de minimizar los gastos, optimizar lo que son las cobranzas, créditos y cobranzas con políticas eficientes que vayan de la mano con los objetivos del negocio y que a la vez se ajusten al sector en el que se encuentran. Pensá que en este momento muchas veces lo que es definir un precio en muchas de las empresas ya es un problema porque tenemos un impacto económico importante y de alguna forma todo esto se genera un valor que impacta directamente en los precios y en la cadena de valor. Pero más allá del precio, también las empresas se encuentran en otra disyuntiva que es pensar, bueno, no todo es el precio, también tengo un compromiso con mis clientes, tengo un compromiso con el producto, el cual tengo que llevar en tiempo y forma y con la calidad con la que estoy acostumbrada a producir. Y algunas veces hay limitaciones porque tienes que buscar dentro del mercado algún otro, cómo suplantar. Y lo que nos necesitamos en este momento también cuidar es la liquidez. La liquidez se afecta directamente en un programa inflacionario. Es la parte quizás más débil o más difícil de poder alivianar, es justamente la liquidez. Cuando cuidamos la liquidez, nos estamos de cierta forma garantizando poder sostener el negocio en un tiempo en que sea un crecimiento sostenido y no que sea un crecimiento que pueda ser habilitado. Yo creo que es la palabra mágica, cómo mantener la liquidez en un momento donde los costos suben, todos los costos, la energía sube, el combustible para la logística sube, los costos operativos suben y a veces los ingresos. Es la automatización de los procesos, porque ahorras, tienes un ahorro y también tienes resultados en corto plazo. Y además de automatizar, hoy en día es muy normal poder tercerizar procesos y a la vez tener una tecnología adaptada al negocio que te permita tener resultados confiables. Ahora miramos la empresa de una forma en que sea sostenible. En el tiempo, indiferentemente de las circunstancias que tengamos, más allá del panorama económico, del contexto económico que podamos tener, hay un impacto financiero y un impacto económico en las empresas. Financiero porque necesitas estar solvente y porque necesitas el dinero al momento. Si no tienes el dinero al momento, no es posible que puedas hacer frente a tus obligaciones o que te pierdas la posibilidad
de comercializar con productos que al momento tienes que tenerlos y no después cuando puedas tener efectivizadas tus cobranzas. Es por eso que nosotros desde Gerencia y Cobranza nos enfocamos muchísimo en poder encontrar, diseñar estrategias realmente apropiadas para cada empresa, pensando que cada empresa es distinta. Cada empresa tiene un tipo de negocio diferente, no podemos pensar en un modelo generalizado. Lo que hacemos es estudiar cada una de ellas para encontrar la estrategia que realmente les sirve y poder maximizar su rentabilidad. Y de esta forma, cuando maximizas la rentabilidad, también estás ayudando a tus clientes a organizarse en la gestión de pagos que realizas. Exacto. Y además la liquidez me parece una palabra maravillosa. Ricardo, en el tema tributario y los inconvenientes, hay como 3 escalas diferentes, que es el nacional, que termina cobrando la mayor cantidad de impuestos, los provinciales que cada vez han ganado mucho terreno en ese sentido y los municipales que no se quedan atrás. Y con el respeto que me merecen los 3 entes del Estado, es decir, no, lo que yo no veo, y es lo que yo te quiero preguntar, es que no se ve una coordinación en todo momento a la hora de cobrar esas tasas y esos tributos, cosa que sí se ha logrado, por ejemplo, en el sector minero, con la batería de leyes de hace 30 años que se ha convertido en una política de Estado y que ellos sí tienen previsibilidad. ¿Cuánto cuesta que ese modelo se extienda a los otros sectores? Te estoy haciendo una pregunta difícil, lo sé con tu cara, pero digo, a ver, reflexionemos juntos. Un país federal, tenemos impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Digamos, cada uno tiene sus potestades, y hubo algún intento de tener alguna armonización desde el punto de vista de los tributos en la primera etapa del año 2015-2016, donde se buscó con un acuerdo a nivel nacional, porque no se puede hacer nada desde la nación si no hay un acuerdo de las provincias. Entonces, se buscó tratar de armonizar eso a través de un pacto fiscal. Ese pacto fiscal genera derechos y obligaciones, generó más derechos que obligaciones. El derecho de la obligación de la nación de responder frente a las provincias con más recursos y poco cumplimiento por parte de las provincias respecto de las obligaciones que asumían, que eran derogar impuestos de sellos, reducir impuestos sobre los ingresos brutos. Impuestos sobre los ingresos brutos es un impuesto piramidal. Es único único en el mundo que tenemos un impuesto así, donde la incidencia en un producto que tiene varias etapas de un proceso de fabricación o de elaboración en distintos productos, en distintas industrias que va pasando, tiene una incidencia descomunal. El IVA sabemos que se va trasladando y se va tomando como un crédito para la etapa siguiente y él lo termina pagando el consumidor final. En ingresos brutos, cuanto más etapas tenga la fabricación o llegar a un producto final, tiene una acumulación del impuesto sobre los ingresos brutos dentro de los costos que hace que no podamos competir. Fabricamos productos que nos dejan descolocados respecto de la competencia con el resto de los países, porque estamos metiendo dentro de una etapa de fabricación ingresos brutos. A la etapa siguiente se vuelve a agregar ingresos brutos y a la otra y sucesivamente. Y como bien decís, ni hablar de las tasas municipales. La problemática que estamos teniendo es que las tasas dejaron de ser. La tasa conceptualmente es retributiva de un servicio y esto se ha perdido. Los municipios lo que han transformado esto es otro impuesto sobre los ingresos brutos y que lo estás adicionando en todos los costos. Hay que animarse a litigar. Nosotros en esto tenemos cerca de 40 abogados especialistas en temas tributarios dentro del estudio y lo que hacemos es apoyar esto, analizar legislativamente las leyes que hay, las normas municipales, para saber si no esto no se está transformando en un impuesto, porque darme esto, de lo que es una tasa, que es yo te doy esto o dame algo contraparte. Cuando tenemos que pagar tasas de seguridad y higiene desproporcionadas, porque me graban, por ejemplo, los ingresos de toda la provincia, de venta de toda la provincia, ¿por qué tengo que pagar una tasa de seguridad y higiene a un municipio sobre los ingresos de toda la provincia? Son temas que tenemos que analizar y llevar a la discusión porque después los costos cada vez son más altos y es donde perdemos competitividad, ¿no es cierto? Y este modelo de la industria minera, en donde hay una previsibilidad, es decir, es una política que le ha servido muchísimo al sector minero para desarrollarse
y para crecer, para exportar, y que en 30 años el mismo impuesto que le pusieron y las tasas que habían acordado hace 30 años se mantienen hoy. ¿Es posible esto, extenderlo? Mira, es posible extenderlo, pero vuelta a lo mismo. Tenemos que tener un acuerdo a nivel legislativo, porque si no, el gobierno que viene, lo que firmó, después lo borra con el codo y cambia la norma. Es cierto lo que mencionás respecto del acuerdo minero, y esto se vio respaldado en un fallo muy importante de la Corte Suprema, que fue el fallo Cerro Vanguardia, donde dijo no se puede alterar, porque acá se asumían compromisos de ambas partes, del Estado Nacional de garantizar una tributación uniforme a lo largo de todo el proyecto y una obligación de las empresas de hacer determinado tipo de inversiones y contratación de personal, etc. Entonces, en el marco de ese acuerdo se garantizaba una estabilidad tributaria. Entonces, lo que nosotros debemos exigir a los legisladores es que se haga un acuerdo y que se dé una estabilidad fiscal. Esto nada más ni nada menos que seguridad jurídica, porque si no me van cambiando todos los días lo que tengo que pagar de impuestos, y lo que yo vendí hoy ya perdí plata porque me cambiaron las condiciones. Cuando voy a cobrar la plata no me va a alcanzar para pagar los impuestos. Seguro. Yendo a lo que comentaba recién Lisbeth. Yo vendo en una empresa que vende a 90 días, 180 días. ¿Cómo proteges ese crédito frente al riesgo devaluatorio que estamos teniendo? Porque cuando tengamos que cobrar, vamos a tener que comprar insumos que ya sabemos la problemática que tenemos para poder lograr los dólares, digamos, para importar, las dificultades que tenemos. Desde este lado, perdóname que te quiero agregar esto que puede ser de interés, ¿qué estamos viendo nosotros en las empresas? Porque hoy, frente al riesgo digamos, de evaluatorio y los créditos que están en la calle, antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Se iba al ROFEX y se compraba dólar futuro para poder después hacer esas importaciones, y hoy por hoy esto ya no se puede hacer porque es extremadamente caro. Las empresas lo que están haciendo, pero claro, lo están haciendo con la liquidez. Con la liquidez están yendo a lo que es dólar link. O sea, hoy tenemos un cepo a las obligaciones negociables. No puedo con pesos comprar una obligación negociable en dólares porque me estoy dolarizando, me lo prohíbe. No puedo comprar 90 días antes, 90 días después, no puedo ir a pedir dólares oficiales para importaciones si compro obligaciones negociables. Después tengo un cepo a los CDRs. No puedo con la liquidez comprar CDR porque tengo 90 días antes, 90 días después, no me dan dólares. Y tengo además solamente una inversión de $100.000 que puedo llegar a hacer. Entonces, así tengo limitaciones permanentemente. Por ejemplo, no puedo distribuir dividendos. Si distribuyo dividendos y yo accedo al mercado de cambios, cualquier empresa del grupo o inclusive sus accionistas, con esos dividendos que cobran, no pueden ir a comprar, a hacer contado con liqui o dólar MEP, porque a la empresa después no le dan los dólares para las importaciones. Entonces, hoy lo que se está haciendo con la liquidez es haciendo inversiones, bonos del Estado Nacional, con todo el riesgo que eso implica, en pesos, atados a dólar link, o por ahí obligaciones negociables de empresas que exportan, como puede ser YPF, Vista, otras más. Digamos que, no, fíjese el negocio que es esto, porque esa empresa larga una obligación negociable, no paga ningún interés, lo único que te va a devolver son pesos atados a la devaluación del dólar oficial. O sea, de esta manera, o sea, para la empresa se está financiando de una manera fenomenal porque exporta en dólares, cobra los dólares y puede pagar esta obligación que está asumiendo con este bono. Y para las empresas que hoy tienen liquidez, lo que están haciendo es comprar estos bonos, van a cobrar pesos, pero asumen, digamos, están protegidos respecto al riesgo devaluatorio porque está atado, no tienen intereses, pero sí está atado a la cobertura de ese riesgo devaluatorio que hoy existe, ¿no es cierto? Bien. Lisbeth, en términos de sustentabilidad económica de la empresa, ¿qué rol hoy juega la tecnología? Vos me decías que hay plataformas, hay sistemas. Ahora, eso está todo sustentado sobre la tecnología. Para ordenar esas cuentas, ¿cuánto incide la tecnología hoy? Impacta muchísimo, es muy importante. De hecho, te ayuda a optimizar los recursos con los que estás contando y focalizar en lo que realmente es importante para la empresa.
a veces no toda la tecnología es igual para todas. Hay que tratar de entender realmente qué es lo que requieres y de qué manera te va a poder ser rentable para tu negocio. Existen muchísimos tipos de tecnología y muchas formas de poder optimizar, pero realmente tienes que ver qué es lo que requieres. En épocas inflacionarias, la transaccionalidad que existe muchas veces supera el largo plazo de las empresas y la planificación que tienen, justamente por tratar de cubrir muchos aspectos que quizás no todos son los que realmente te alcanzan. Poder ser más cuidadoso con los recursos es una práctica importante que se está utilizando mucho también ahora. Por ejemplo, al momento de mover un transporte, se pasa mucho con las empresas que trabajan con logística, al momento de mover un transporte hay que ser cuidadoso de realmente qué es lo que vas a mover, qué es lo que te va a significar. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología tienes que saber qué es lo que te va a aplicar. En el campo de las cobranzas, la tecnología es importante y ha sido un avance que realmente ha sumado, no solamente en la parte de cobranza, también en el sector financiero y las modalidades de pago que existen hoy en día. Las empresas que tengan mayores modalidades de pago le dan mejores posibilidades al cliente de poder hacer frente a sus deudas y además de que achicas las objeciones del no pago. Entonces, eso te hace mucho más competitivo. Ofrecer una buena satisfacción al cliente en el pago de sus facturas también te hace competitivo, porque las empresas hoy en día van a preferir un proveedor que le dé un buen servicio, que le dé una buena satisfacción, eso ya te hace competitivo y te van a elegir por ese tema, ¿no? Y también en la parte tecnológica tienes otra área que también hay que cuidar en el área de las cobranzas, y es que no todo debe estar automatizado, también tienes que dejar una parte de la negociación. Hay muchas empresas que necesitan el contacto humano, necesitan negociar, necesitan proponer nuevas formas, porque todos obviamente estamos alcanzados de cierta forma con lo que es el impacto económico. Entonces también las empresas necesitan esa parte, tanto tecnológica como también humana, en el campo de las negociaciones. Les quiero agradecer a los dos. Muy interesante pensar la economía y los tributos, que en definitiva es lo que mueve a la empresa, ¿no? Así que muchas gracias por esta participación. Gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Lisbeth.